La llamada llegó un martes por la mañana de noviembre. El número de Carter Livingston en mi pantalla, 11 dígitos que no había visto en más de un año. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Harper, tenemos una situación crítica. Toda la matriz de la nube Vanguard está bloqueada. Nadie puede autenticarse. Llevamos 40 minutos intentándolo y nada funciona. Yo ya lo sabía. Lo sé, dije, soy la única que puede abrirla. Mi nombre es Harper Dalton y he pasado la mayor parte de mi carrera en infraestructura empresarial. El tipo de trabajo que no genera aplausos en las reuniones de la empresa, pero que genera pánico inmediato en el momento en que deja de funcionar. Esa brecha entre quien se lleva el crédito y quien tiene las llaves, moldeó todo en mi carrera. Mi abuelo dirigía una instalación de almacenamiento en frío en la zona rural de Pensilvania como gerente de operaciones. Sabía qué línea de refrigeración llevaba funcionando con tiempo prestado desde mediados de los 80, qué proveedor respondía a medianoche, dónde se encontraba cada compresor, y cómo sonaba cuando algo estaba a punto de fallar. Me dijo una vez que la persona que construye el sistema nunca es verdaderamente reemplazable. Pueden contratar a otra persona, dijo, pero no pueden duplicar el saber. Llevé eso a cada lugar en el que trabajé. Cuando me uní a Vanguard Systems 8 años antes de que esto sucediera, tenía 31 años, con una maestría en ingeniería de sistemas y un currículum sólido. Lo que no aparecía en el papel era la capacidad de entender un sistema en su totalidad, de construirlo con mis huellas entretejidas en cada capa, tan silenciosamente, que a nadie se le ocurrió preguntar qué manos lo habían ensamblado. Durante 8 años, esa fue mi ventaja competitiva. Luego Carter Livingston fue ascendido a vicepresidente de infraestructura tecnológica y decidió que todo lo que yo había construido era un inconveniente para su visión. Vanguard Systems era una empresa de tecnología empresarial de tamaño mediano, con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo, y con clientes que incluían instituciones financieras, redes hospitalarias regionales y contratistas federales. El tiempo de inactividad era una responsabilidad contractual, medida en cientos de miles de dólares por hora. Cuando llegué, la infraestructura de Vanguard era un mosaico. 8 años de adquisiciones y decisiones de proveedores tomadas por comités que nunca se coordinaron. Pasé mis 2 primeros años mapeando cada dependencia, cada punto único de fallo, cada ruta de acceso. Me convertí en la persona que tenía la visión completa. Al tercer año comencé a reestructurar. Propuse un sistema unificado de gestión de la nube a nivel raíz, que consolidaría el control de acceso en toda la infraestructura de Vanguard en una única matriz de credenciales. El director de tecnología, Philippa Affer, lo aprobó sin ceremonias. Lo construí en 11 meses. Cada credencial de acceso, cada ruta de recuperación, cada clave de nivel raíz, el sistema se registró bajo mi identificación profesional porque lo había construido desde los cimientos y nadie más había pedido ser integrado en la arquitectura. Mi identificación era el nodo de origen. Esa decisión, tomada sin ninguna intención oculta, se convertiría en toda la historia. Al 6º año presenté una patente provisional sobre un protocolo de autenticación central que había desarrollado internamente. Cubría un método específico de verificación de acceso a la nube por capas de credenciales, que había diseñado desde cero. Philip me animó a presentarla. Ambos entendíamos que si la metodología se convertía en un estándar de la industria, la propiedad intelectual importaría. Esa solicitud de patente todavía estaba pendiente el día que llegó Carter. Carter entró como vicepresidente de infraestructura tecnológica a los 6 años de mi permanencia. Reclutado de una empresa más grande donde había supervisado una importante migración de plataforma, llegó con una confianza ganada en otro lugar y la aplicó de inmediato a un sitio que no se había tomado el tiempo de entender. En 60 días estaba reestructurando la organización tecnológica, instalando nuevos líderes de equipo importados de su empresa anterior. Me senté frente a él en una reunión individual durante su tercer mes. Explícame la arquitectura de la infraestructura, dijo. Pasé 30 minutos haciendo exactamente eso. Cada capa, cada dependencia, de forma clara y precisa. Él asintió durante la mayor parte. Entonces, ¿cuántas personas además de ti entienden todo esto a nivel de todo el sistema? Ahora mismo, solo yo. Eso es una vulnerabilidad, Harper. Los puntos únicos de conocimiento son solo puntos únicos de fallo con mejores relaciones públicas.
Necesitamos redistribuir esto en el equipo. Estaría encantada de documentar todo y dar formación. Llevo 2 años solicitando esa asignación de recursos. Te conseguiremos lo que necesites. Los recursos nunca se materializaron. Lo que llegó en su lugar, 8 semanas después, fue una directiva para transferir la documentación clave de la infraestructura a Garrett Hull, alguien que Carter había traído de su empresa anterior. Pude ver la forma de lo que se estaba gestando. El proceso de la patente continuó silenciosamente a través del departamento legal de Vanguard. Estaba esperando el respaldo interno formal, requerido antes de que la solicitud pudiera avanzar a la presentación completa. En el 4º mes del mandato de Carter, recibí un correo electrónico del coordinador legal de Vanguard. El vicepresidente de Infraestructura Tecnológica había revisado la solicitud de patente y había determinado que la metodología subyacente no constituía una invención novedosa. Era una implementación estándar de los principios de arquitectura existentes. Se había negado a respaldarla. Sin reunión, sin conversación, un correo electrónico de un coordinador. Solicité una revisión formal. Esa solicitud permaneció intacta durante 3 semanas antes de que se programara una reunión. La reunión se celebró en la sala de conferencias más grande de Vanguard, la que tenía paredes de cristal con vistas a la oficina abierta, donde 40 o 50 personas tenían una línea de visión clara. Carter había invitado a todo su equipo de liderazgo. 6 personas que apenas reconocía, además de Garrett Hull y 2 miembros del personal legal. Llegué preparada para una discusión técnica. Lo que me encontré no fue eso. Carter se puso de pie a la cabecera de la mesa con una presentación de diapositivas impresa. La portada decía, Revisión de la metodología de la infraestructura. Evaluación de propiedad intelectual. Hemos completado una evaluación técnica interna del protocolo de autenticación que la señorita Dalton presentó para su consideración de patente. La evaluación concluyó que la metodología es una aplicación derivativa de estándares existentes. No hay una contribución novedosa suficiente para proteger. La evaluación es incorrecta, dije. El método de capas que desarrollé es distinto en cómo maneja la recuperación de credenciales a nivel raíz bajo carga de autenticación en vivo. Esa aplicación específica no ha sido patentada. Carter me miró. Harper, con todo respeto. Todo arquitecto de sistemas cree que su trabajo es novedoso. Pero creerlo y demostrarlo a un examinador de patentes son 2 umbrales completamente diferentes. No estoy describiendo una creencia. Estoy describiendo la arquitectura técnica. Y el equipo de Garrett revisó esa arquitectura y concluyó que no cumple con el estándar. La empresa retira su apoyo a la solicitud. Creo que hemos terminado aquí. La sala había presenciado todo el intercambio. Había presentado un argumento técnico preciso y había sido desestimada en menos de 4 minutos, en una sala con paredes de cristal, visible para la mitad de la oficina. Recogí mi carpeta. Me levanté. No dije ni una palabra más. Esa fue la última reunión a la que asistí en Vanguard. Renuncié por correo electrónico esa noche. Renuncié por correo electrónico porque una renuncia verbal habría invitado a una conversación, y una conversación le habría dado a Carter la oportunidad de enmarcar la salida en sus propios términos. El correo electrónico fue limpio. Preaviso de 2 semanas, al que renuncié para que fuera efectivo de inmediato. Yo había construido la infraestructura de Vanguard, pasando de ser un mosaico a algo que sostenía cientos de millones de dólares en contratos con clientes. Había visto a un hombre que llevaba 4 meses en el edificio, desestimar mi trabajo como derivativo frente a su propia gente. No estaba destrozada, pero lo tenía claro. La noche que presenté mi renuncia, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas amarillo y escribí 3 cosas. 1. Solicitar la patente de forma independiente. 2. Crear la empresa. 3. No tocar la matriz. Las 2 semanas después de dejar Vanguard fueron las más planas que había sentido en años. No dramáticas, solo el peso sordo y específico de haber construido algo real y ver a otra persona decidir que no te pertenecía. Si alguna vez has tenido esa experiencia, donde la pérdida no es ruidosa, simplemente se queda ahí, sabes cómo se sintió ese periodo. Si estás en algo parecido ahora, quédate con esta historia.
La siguiente parte tomó tiempo. Siempre lo hace. Suscríbete. Vale la pena quedarse para el resto de la historia. La cuestión de la patente fue lo primero porque era lo más urgente. Cuando Vanguard se negó a CEO respaldar la solicitud, el reclamo de propiedad intelectual me revirtió limpiamente a mí como única inventora. Este es un camino documentado que la mayoría de los empleados nunca explora, porque asumen que la negativa de su empleador cierra la puerta. No es así. Había sido cuidadosa cuando desarrollé por primera vez el protocolo de autenticación. Había hecho porciones significativas del trabajo de diseño fundamental fuera de Vanguard Systems, en mi propio equipo, por las noches y los fines de semana, antes de integrarlo en la infraestructura de la empresa. Mi abogado de propiedad intelectual confirmó que la presentación independiente era defendible. Contraté al abogado de patentes Elliot Mars, que se especializaba en propiedad intelectual de tecnología empresarial. Pasamos 6 semanas reconstruyendo la documentación técnica desde cero. Lo pagué con los ahorros que había estado acumulando durante 3 años. La solicitud se presentó de forma independiente en el segundo mes de mi partida. Tardaría 14 meses en recibir la aprobación preliminar, pero estaba en marcha y era mía. Me constituí como Dalton Infrastructure Group, una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal que operaba desde un espacio de cotrabajo en el centro de Filadelfia. Mis 2 primeros clientes fueron empresas con las que había desarrollado relaciones como proveedor en Vanguard. Cuando me fui, llamaron para preguntar dónde había aterrizado. Cuando les expliqué lo que estaba construyendo, 2 me preguntaron si les haría consultoría en proyectos de infraestructura en curso. Una era una firma regional de cumplimiento financiero que luchaba con una migración de su marco de autenticación. La otra era una red de atención médica de mercado medio que necesitaba rediseñar un sistema de acceso a credenciales para cumplir con los estándares federales actualizados. Ambas necesitaban a alguien que pudiera construir una matriz de credenciales que no fallara bajo carga de autenticación en vivo. El problema específico que ya había resuelto, la cosa específica que el equipo de Carter había llamado derivativa. Acepté ambos trabajos. Entregué un trabajo impecable en plazos ajustados. Para el 5.º mes tenía un tercer cliente. Para el 7.º mes había contratado al arquitecto de sistemas Junior Petro Wills. Para el 9.º mes teníamos una cartera de proyectos y una reputación. La empresa no era una estrategia de venganza. Simplemente era lo que habría construido con el tiempo. Carter solo aceleró el proceso, al hacer que la alternativa fuera insostenible. El tercer punto, no tocar la matriz, fue la decisión más trascendental. Cuando construí el sistema de gestión de la nube a nivel raíz de Vanguard, la arquitectura de credenciales estaba anclada a mi identificación de autenticación profesional. Esto no era una violación de la política. Era como se había diseñado el sistema cuando yo era la única arquitecta. Mi identificación era la identificación de construcción. El sistema se iniciaba con mi autenticación y se expandía en cascada desde allí. La práctica estándar tras la partida de un arquitecto habría sido una transferencia formal de credenciales. Reasignar el nodo de origen a una cuenta de servicio corporativa designada. Esto requiere la cooperación activa del arquitecto que se va, una entrega documentada y una auditoría de credenciales a nivel raíz. Nada de eso sucedió cuando me fui. El equipo de Carter gestionó mi partida rápidamente administrativamente a nivel superficial. Mi acceso a los sistemas diarios de Vanguard fue revocado en 48 horas. Correo electrónico, credenciales de VPN, inicios de sesión en plataformas internas, todo terminado. Pero la matriz de la nube a nivel raíz se encontraba 3 capas por debajo de la interfaz operativa. El equipo de Garrett había asumido la gestión de la infraestructura que construí, pero estaban gestionando la capa operativa, la superficie. Nadie había profundizado hasta la raíz para auditar el origen de las credenciales. Mi identificación de autenticación profesional seguía siendo la base sobre la que funcionaba todo el sistema. Supe esto el día que me fui. Consideré mencionarlo. Lo que concluí fue esto. Yo había renunciado. Me habían desestimado. Mi obligación profesional estaba completa. Si su equipo de infraestructura hubiera realizado una auditoría de credenciales adecuada, lo habrían encontrado de inmediato. Que no lo hubieran hecho, era un fallo operativo por su parte.
No revoqué las credenciales. No las transferí. Simplemente dejé la matriz exactamente como estaba. Y luego esperé a ver cuánto tiempo tardarían en darse cuenta. 8 meses después de crear Dalton Infrastructure Group, me encontré con Paige Kellner en un evento de networking de la industria. Paige era una reclutadora del sector tecnológico, astuta, bien conectada. Me había contactado 2 veces después de mi partida de Vanguard con oportunidades de empleo que parecían movimientos laterales disfrazados de ascenso. Había rechazado ambas. Cuando me vio en el evento fue directa al grano. Harper, ¿cómo va lo de ser independiente? Bien, 3 clientes activos, 1/4 en conversaciones. Estamos creciendo. Bien, pregunto porque he tenido 2 puestos a nivel de director que habrían sido muy adecuados para tu perfil. Liderazgo de infraestructura a gran escala. Lo aprecio. ¿No estás interesada? No ahora mismo. Me estudió. ¿Puedo ser honesta contigo? Por favor. Irte de Vanguard como lo hiciste sin un puesto de liderazgo preparado, y empezar por tu cuenta en un mercado que se consolida, para algunas personas parece una reacción impulsiva. La ventana para volver a un puesto de director en una empresa con escala real no es infinita. Lo sabes. Lo sé. Y sigues sin estar interesada. No ahora mismo. Ella lo aceptó. Pero al despedirnos dijo, sea lo que sea que estés construyendo, Harper, espero que valga la pena lo que estás dejando pasar. Lo valdrá, dije. Ella no sabía lo que yo sabía. No sabía sobre la matriz. No sabía que la solicitud de patente independiente estaba a 6 meses de la aprobación preliminar. No sabía que ya había desarrollado un protocolo secundario de recuperación de autenticación a través de Dalton Infrastructure Group, un sistema patentado diseñado específicamente para clientes empresariales cuya arquitectura de credenciales había sido construida por un arquitecto que se fue y nunca fue auditada adecuadamente, porque Vanguard no era la única empresa en el mundo con ese problema específico. Simplemente eran la más familiar. Y mientras diseñaba el marco de recuperación para los clientes que lo necesitaban urgentemente, también estaba diseñando la herramienta exacta que eventualmente sería la única solución funcional para un desastre que nadie en Vanguard se había dado cuenta de que se estaba formando bajo su infraestructura. Durante los 18 meses siguientes a mi partida, Dalton Infrastructure Group desarrolló y presentó documentación patentada para lo que internamente llamé un marco de recuperación de credenciales raíz, o MRCR. El concepto era sencillo en principio y difícil de ejecutar. Una metodología estructurada para identificar, auditar y transferir credenciales de autenticación a nivel raíz en entornos de nube empresariales, donde el arquitecto original se había marchado en condiciones no planificadas. En lenguaje sencillo, un sistema para arreglar exactamente el tipo de bomba de tiempo invisible sobre la que el equipo de infraestructura de Vanguard estaba sentado sin saberlo. El marco se construyó en 5 fases documentadas. Fase 1, auditoría de credenciales raíz. Fase 2, mapa de dependencias. Fase 3, protocolo de transferencia. Fase 4, capa de verificación. Fase 5, registro de auditoría. Elliot Mars me ayudó a proteger el marco. Presentamos una solicitud de propiedad intelectual por separado que cubría la metodología del MRCR, una presentación limpia e independiente. Para el mes 14 tenía 2 solicitudes de propiedad intelectual independientes en proceso, una empresa de consultoría con 6 clientes activos, y un marco de recuperación patentado que abordaba precisamente la vulnerabilidad no resuelta más peligrosa en la infraestructura de la nube empresarial. La vulnerabilidad que Vanguard se había creado a sí misma el día que su equipo de infraestructura no realizó una auditoría de credenciales raíz. Cuando me fui, no estaba observando a Vanguard obsesivamente. Construir la empresa ocupaba la mayor parte de mi atención, pero el sector tecnológico en Filadelfia no es grande. La gente habla. Lo que me llegó durante esos meses fue una imagen que fui ensamblando lentamente sin buscarla. Carter había reestructurado significativamente el equipo de infraestructura. A Garrett se le había dado una autoridad ampliada. Había habido al menos 2 incidentes de cara al cliente que requirieron soporte de emergencia de proveedores. Carter había atribuido públicamente ambos a dependencias de la arquitectura heredada, culpando a los sistemas que yo construí sin nombrarme.
También había comenzado a describir la modernización de la infraestructura de Vanguard como una iniciativa estratégica para alejarse de los modelos de dependencia de un solo arquitecto. Dijo esto en paneles de la industria. La ironía de que estuviera describiendo un problema que él mismo creó al gestionar mal mi partida, no pasó desapercibida para nadie que prestara atención. Leí el artículo una vez. Lo dejé y volví al trabajo. 14 meses después de mi partida, mi abogado de patentes me envió una notificación de aprobación preliminar de la solicitud original del protocolo de autenticación. El protocolo que Carter había llamado derivativo en una sala de conferencias con paredes de cristal, ahora tenía un hallazgo preliminar de un examinador federal de que era, de hecho, novedoso y patentable. Lo enmarqué un marco pequeño. Está en la estantería detrás de mi escritorio, donde puedo verlo, pero los visitantes tendrían que buscarlo. La satisfacción de tener razón no requiere una audiencia. Y a través de todo ello, la matriz de la nube a nivel raíz en Vanguard Systems permaneció exactamente como la había dejado. Mi identificación de autenticación profesional como nodo de origen, gestionando todo desde 3 capas por debajo de la superficie. El equipo de Garrett gestionaba la capa operativa todos los días sin tocar los cimientos. 2 incidentes de infraestructura se habían resuelto sin que nadie profundizara hasta la raíz. Carter había reestructurado, modernizado y cambiado la marca de toda la organización sin realizar una sola auditoría de la arquitectura de credenciales que la sostenía. La bomba de tiempo seguía corriendo. Yo no la había colocado allí. Simplemente había construido un sistema correctamente y me había marchado sin el proceso de traspaso adecuado que la habría desarmado. Lo que sucedería cuando saliera a la luz no era algo que yo hubiera diseñado. Era algo que simplemente no había evitado. Y había construido con total precisión la única herramienta que podría arreglarlo rápidamente cuando llegara el momento. Eso no es venganza. Eso es la preparación encontrándose con lo inevitable. 14 meses después de mi partida, recibí una llamada de un antiguo colega, Beston Free. Beston había sido un analista de infraestructura de nivel medio en Vanguard antes de que la reestructuración de Carter lo empujara hacia la salida. Había aterrizado en una empresa más pequeña en Nueva Jersey, y manteníamos un contacto profesional esporádico. La llamada duró 11 minutos. La mayor parte fue para ponernos al día. Luego, cerca del final, casi como un comentario al margen, oí algo a través de un antiguo contacto de Vanguard que pensé que podría interesarte. Al parecer, el equipo de Garrett ha estado lidiando con algún tipo de anomalía de autenticación recurrente en el entorno de la nube. No de cara al cliente interna, pero ha estado sucediendo el tiempo suficiente como para que la gente empiece a hacer preguntas. Mantuve mi voz serena. ¿Qué tipo de anomalía? Retrasos en la resolución de acceso. Ciertas funciones administrativas devuelven intermitentemente errores de autenticación que no coinciden con ninguna de las credenciales de usuario involucradas. Como si el sistema estuviera buscando algo que no está donde ellos creen que está. Yo ya sabía exactamente lo que el sistema estaba buscando. Ah, sí. Dije. Me imaginé que te interesaría. Me interesa. Gracias por la llamada. Colgué y me quedé con la información, no con satisfacción, sino con reconocimiento. La forma en que te sientes cuando una ecuación que escribiste hace años finalmente produce el resultado que siempre supiste que daría. La matriz estaba empezando a mostrar sus cimientos. Permítanme explicar la realidad técnica de lo que el equipo de Garrett estaba experimentando. La matriz de la nube a nivel raíz que construí era una arquitectura de credenciales viva, una que realizaba regularmente ciclos de autenticación internos, resolviendo consultas de acceso a nivel de sistema contra el nodo de origen para confirmar la integridad de la cadena de credenciales. Estos ciclos ocurrían automáticamente en segundo plano. Práctica estándar. La diferencia en el sistema de Vanguard era que esos ciclos se resolvían contra mi identificación profesional, no contra una cuenta de servicio corporativa. Mi identificación de autenticación profesional personal, que ya no estaba asociada con ninguna cuenta activa del sistema de Vanguard, pero que permanecía estructuralmente incrustada en la matriz como el nodo de origen durante 14 meses. El sistema había estado realizando silenciosamente esos ciclos y devolviendo lo que parecían ser resoluciones exitosas, porque el registro de la credencial todavía existía en la arquitectura profunda de la matriz,
aunque la cuenta a la que hacía referencia ya no estuviera activa. Era como el sistema de alarma de un edificio, llamando a un número de teléfono desconectado. Durante un tiempo, la llamada no se responde y el sistema lo registra como un tiempo de espera aceptable. Eventualmente los tiempos de espera se acumulan. Se cruza el umbral de error y el sistema comienza a comportarse de forma errática. Ese umbral se había cruzado en algún momento antes de la llamada de Beston. Las anomalías de autenticación que el equipo de Garrett estaba viendo eran síntomas superficiales de un conflicto de credenciales a nivel raíz que se había estado gestando durante más de un año. Y nadie en el equipo de Garrett podía identificar la fuente, porque identificarla requería una auditoría de credenciales a nivel raíz. La auditoría exacta que debería haberse realizado cuando me marché. Estaban buscando en la capa operativa. El problema estaba 3 capas por debajo de ellos. Yo había construido la única metodología estructurada en la industria para encontrar y arreglar exactamente este tipo de problema. 3 semanas después de la llamada de Beston, Adrienne Cole de Hartwell Advisory, una firma de consultoría de cumplimiento con la que nos asociábamos, llamó con lo que ella enmarcó como una pregunta hipotética. Hipotéticamente, si una empresa de tecnología empresarial de tamaño mediano estuviera experimentando fallos de autenticación recurrentes que su equipo interno no ha podido resolver durante 4 a 6 semanas, y esos fallos estuvieran creando lagunas en la documentación de cumplimiento para clientes con contratos federales, ¿cuál sería tu evaluación del nivel de urgencia? El nivel de urgencia sería alto. Los plazos de cumplimiento de los contratos federales no admiten anomalías de infraestructura prolongadas. Estarías ante posibles activadores de revisión de contratos en un plazo de 60 a 90 días. Y si el equipo interno de la empresa no ha podido identificar la causa raíz a pesar de múltiples ciclos de diagnóstico, entonces la causa raíz está por debajo de donde están buscando. El enfoque de diagnóstico necesita cambiar, no el esfuerzo de diagnóstico. Una pausa. ¿Tendría Dalton Infrastructure Group capacidad para asumir ese tipo de proyecto? Necesitaríamos evaluar primero la arquitectura específica. Pero sí, estructuralmente ese es exactamente el tipo de problema para el que estamos diseñados. Estaré en contacto. No nombró al cliente. No era necesario. Solo una empresa en mi órbita profesional encajaba con todas las variables. Una empresa de tecnología empresarial de tamaño mediano, clientes con contratos federales, fallos de autenticación en un entorno de nube, un equipo interno incapaz de encontrar la causa raíz a pesar de semanas de esfuerzo. Sabía de quién era la infraestructura que estaba fallando. Sabía por qué. Sabía que la única metodología capaz de resolverlo lo suficientemente rápido para proteger sus relaciones contractuales federales estaba dentro de la documentación patentada de Dalton Infrastructure Group. También sabía que la persona responsable iba a tener que tomar una decisión sobre si su orgullo valía más que los contratos federales de su empresa. No le devolví la llamada a Adrienne. Dejé que la situación respirara. Lo que sucedió a continuación me llegó de segunda mano. 3 semanas después de la llamada de Adrienne, Carter tuvo una reunión a puerta cerrada con Garrett y 2 miembros de la dirección ejecutiva de Vanguard, el director de operaciones y el asesor legal general. La reunión abordó las anomalías de autenticación, que habían pasado de ser una molestia interna a una preocupación de cumplimiento documentada. Uno de los clientes con contratos federales de Vanguard había presentado una consulta formal sobre los retrasos en la autenticación. La persona que trabajaba como asistente en la recepción había trabajado conmigo durante 3 años. Me llamó 2 días después. La reunión había comenzado de forma controlada y había terminado visiblemente tensa. Carter había presentado el último resumen de diagnóstico de Garrett. 4 semanas de investigación que habían identificado síntomas superficiales, pero que no habían logrado localizar el origen del conflicto de credenciales. El director de operaciones preguntó cuánto tiempo llevaba en marcha la investigación. Garrett respondió honestamente 6 semanas en total. El asesor legal general preguntó, ¿es esto un incidente de seguridad o un fallo de arquitectura? Garrett respondió, fallo de arquitectura. No hay indicios de intrusión externa. El sistema parece estar resolviéndose contra una referencia de credencial que está desactualizada o mal registrada en un nivel por debajo de nuestro acceso de diagnóstico actual. Carter, entonces necesitamos un acceso de diagnóstico más profundo.
Sea cual sea la capa en la que se encuentre, necesitamos llegar a ella. Garrett, el desafío es que llegar a la arquitectura de nivel raíz requiere autenticación de credenciales de origen. Hemos estado trabajando bajo la suposición de que las cuentas de servicio corporativas tienen ese acceso. No parece que lo tengan. Estamos tratando de determinar qué credencial realmente inicia el sistema a nivel de origen. El director de operaciones, ¿me estás diciendo que no sabemos quién tiene el acceso raíz a nuestro propio entorno en la nube? Estamos trabajando para confirmarlo, dijo Garrett. Carter no dijo nada durante un largo momento. Seguid trabajando. Quiero una respuesta para el final de la semana. La reunión terminó poco después. El final de la semana llegó y pasó. El equipo de Garrett no tenía una respuesta, porque la respuesta no estaba en ninguna capa que sus herramientas de diagnóstico pudieran alcanzar. La respuesta estaba entretejida en un origen de credenciales que solo una persona entendía completamente. Y esa persona estaba construyendo una empresa de consultoría en el centro de Filadelfia, sentada sobre un marco de recuperación patentado y esperando que un número de teléfono específico apareciera en su pantalla. No sé exactamente cuándo el equipo de Carter finalmente identificó mi identificación profesional como el nodo de origen. Sé que sucedió en la tercera semana de la ventana de crisis, después de la consulta del cliente federal y antes del activador de la revisión de contrato que Adrien había descrito. Lo que sé es cómo habría sido el descubrimiento. Una auditoría de credenciales a nivel raíz, finalmente realizada, finalmente llegando a los cimientos. Un escaneo del registro de autenticación de origen. Una identificación profesional adjunta a un nombre que no había sido un empleado activo de Vanguard durante más de un año. Mi nombre. Sé lo que ese descubrimiento habría requerido que Carter reconciliara. Que la infraestructura que había reestructurado, la plataforma que el equipo de Garrett había estado gestionando, el entorno de la nube que sostenía sus relaciones con clientes federales, todo ello se iniciaba con las credenciales de la mujer que había desestimado como derivativa en una sala de conferencias con paredes de cristal, que su propia gestión de la partida había dejado una credencial de origen activa incrustada 3 capas por debajo de una infraestructura. Él creía que había tomado el control por completo. Y sé lo que el descubrimiento hizo obvio. Resolver la crisis requería o mi cooperación, o una reconstrucción independiente de toda la matriz desde cero. Un proceso que llevaría meses, costaría millones y casi con seguridad activaría la revisión del contrato federal antes de su finalización. La pregunta nunca fue si Carter finalmente se encontraría aquí. La pregunta era solo si estaría dispuesto a hacer la llamada. Quiero describir los 4 días entre el momento en que creo que el equipo de Carter identificó el origen de la credencial y el momento en que sonó mi teléfono. No los pasé ansiosa. Había estado construyendo hacia este momento durante 18 meses y la construcción estaba completa. El MRCR estaba documentado. Las patentes estaban en proceso. La empresa tenía 7 clientes y un historial. Pasé esos 4 días trabajando. Llamadas a clientes, una propuesta para un nuevo proyecto con una red de atención médica, una revisión de la documentación de Petro, trabajo ordinario hecho con cuidado. Me permití un pensamiento específico. La segunda noche me senté en la mesa de mi cocina y pensé en la sala de conferencias con las paredes de cristal, en las personas que habían visto cómo mi argumento técnico se reducía a la palabra derivativo en menos de 4 minutos. Pensé en ello como un punto de referencia, un antes cuyo después estaba ahora a 3 días de distancia. Luego cerré el pensamiento y volví al trabajo. Al cuarto día a las 8:47 de un martes por la mañana de noviembre, sonó mi teléfono. El número de Carter Livingston en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Harper. La voz de Carter era controlada. Cuidadosa. Deliberadamente controlada. Soy Carter Livingston. Carter, ¿en qué puedo ayudarte? Una pausa, no larga, pero lo suficiente como para decirme que no esperaba que estuviera tan tranquila. Tenemos una situación en Vanguard que me gustaría discutir contigo. ¿Estás disponible para una llamada hoy? Tengo 30 minutos a las 2. Otra pausa. Había llamado a las 8:47 de la mañana. La brecha de 6 horas aterrizó de la manera que sabía que lo haría,
porque Carter Livingston no era un hombre acostumbrado a que le dijeran que esperara. Y ambos sabíamos que esa mañana en particular no tenía otra opción. Las dos me parece bien. Te enviaré los datos de acceso. Colgué. Envié los datos de acceso. Fui a mi llamada con el cliente de las 10 y le presté toda mi atención. Luego la revisión de la propuesta. Luego me hice un café y me senté en mi escritorio durante 7 minutos antes de las 2. Exactamente a las 2, mi teléfono volvió a sonar. 4 personas en la llamada. Carter, Garrett Holt, alguien del equipo legal de Vanguard llamado Philip Adler, y yo. El hecho de que Carter hubiera traído a un abogado me dijo exactamente dónde estaba su cabeza. Esperaba que la presencia de un letrado enmarcara esto como una negociación estándar con un proveedor, cuando en realidad era el vicepresidente de infraestructura tecnológica llamando a la mujer que había desestimado públicamente 14 meses antes, porque su infraestructura estaba fallando y ella era la única persona que podía arreglarla. Harper, gracias por tu tiempo. Estamos lidiando con una anomalía de autenticación en la nube. En el curso de la investigación, hemos identificado que la arquitectura de credenciales raíz tiene una dependencia estructural que se remonta a tu identificación de autenticación profesional de tu tiempo con nosotros. No dije nada. Nos gustaría discutir la contratación de Dalton Infrastructure Group para ayudar con un proceso de remediación de credenciales. Dada tu familiaridad con la arquitectura del sistema original, serías la elección lógica. Explícame el estado actual. Anomalías de autenticación. ¿Cuál es la presentación específica? Garrett respondió con precisión sobre los fallos del ciclo interno, los retrasos en la resolución de acceso, el conflicto de credenciales a nivel raíz, los intentos de diagnóstico fallidos durante 6 semanas. Era un ingeniero describiendo un problema de ingeniería, lo cual respeté. ¿El cliente federal ha presentado una consulta formal de cumplimiento? Carter respondió, hemos recibido una consulta preliminar. Sí. Las consultas preliminares tienen una ventana de respuesta. ¿Cuál es vuestro plazo? 42 días hasta que se active la revisión del contrato, dijo Philip Adler. Lo anoté. 42 días. De acuerdo. El conflicto de credenciales que estás describiendo es un problema de origen de autenticación a nivel raíz. Vuestro equipo interno ha estado trabajando en la capa operativa. El problema está 3 capas por debajo de eso. No podéis alcanzarlo desde donde habéis estado buscando, por eso 6 semanas de diagnóstico no han producido una resolución. La solución requiere una auditoría estructurada de credenciales raíz, un mapa de dependencias de cada sistema que se resuelve contra el nodo de origen, una migración de credenciales bajo carga en vivo a una cuenta de servicio corporativa, y una capa de verificación bajo carga de autenticación simulada. Es un proceso de 5 fases. Lo llamamos recuperación de credenciales raíz. Dalton Infrastructure Group desarrolló y documentó la metodología. Es el único enfoque estructurado que conozco en el mercado que maneja este escenario específico. Silencio. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? Preguntó Garrett. De 18 a 21 días laborables con la plena cooperación de vuestro equipo interno. Eso dejaba margen dentro de la ventana de 42 días, no cómodo, pero funcional. ¿Y la estructura del contrato? Preguntó Carter. Este era el momento hacia el que toda la llamada había estado construyendo. Sabía que llegaría desde las 8:47 de esa mañana. Desde la pregunta hipotética de Adrien, desde la llamada de Beston, desde que había escrito, no tocar la matriz, en un bloc de notas 14 meses antes. La tarifa de Dalton Infrastructure Group para la recuperación de credenciales raíz es de $240.000 por el proceso completo de 5 fases. Eso incluye la auditoría, el mapa de dependencias, la migración, la capa de verificación y el paquete de documentación de cumplimiento que vuestro cliente federal necesitará. El pago es del 40% al inicio del contrato, 40% al completar la fase 3, y 20% en la verificación final. El acuerdo de contratación también requerirá un reconocimiento formal de Vanguard de que la arquitectura de credenciales que se está remediando fue construida y era de mi propiedad antes de mi partida, lo cual es relevante para el contexto de propiedad intelectual de la metodología que aplicaremos. Un silencio más largo. Philip Adler, el reconocimiento de la propiedad intelectual.
¿Puedes aclarar qué cubre? Cubre el hecho de que el marco de recuperación de credenciales raíz es una metodología patentada desarrollada por Dalton Infrastructure Group y protegida bajo una solicitud de propiedad intelectual pendiente. No es una reclamación contra la propiedad de la infraestructura de Vanguard. Es una divulgación estándar de propiedad intelectual para la aplicación de una metodología patentada. Vuestro abogado reconocerá el formato. Carter había estado en silencio durante casi 2 minutos. Cuando habló, su voz tenía una textura que no había oído antes. No derrotada, Carter Livingston no se permitiría sonar derrotado en una llamada de negocios grabada, sino comprimida, como alguien hablando desde un espacio más pequeño del que estaba acostumbrado a ocupar. ¿Es negociable la tarifa? Había esperado esta pregunta. Había decidido meses antes exactamente cómo la respondería. No refleja la especialización de la metodología y la compresión del plazo que necesitáis. No conozco otra firma que pueda ejecutar este proceso dentro de vuestra ventana de cumplimiento. Si queréis tiempo para explorar alternativas, os sugiero que os mováis rápido, dados los 42 días. La oferta de explorar alternativas no era un farol. Era precisa. No había alternativas significativas disponibles en ese plazo, y todos en la llamada lo entendían. Philip Adler hizo 2 preguntas más sobre la estructura del acuerdo de contratación. Garrett hizo una pregunta técnica sobre la fase 3 y se la expliqué. Carter no dijo casi nada durante los últimos 12 minutos. Al final, necesitaremos el acuerdo de contratación para mañana por la mañana. Lo tendréis para el final del día de hoy. Gracias, Harper. Reconocí en esas 2 palabras la distancia completa entre donde este hombre se había situado hacía 14 meses y donde se encontraba ahora. Por supuesto, dije. Terminé la llamada. El acuerdo de contratación se firmó 48 horas después. El pago inicial se hizo efectivo 2 días después. Petro lideró las fases 1 y 2, la auditoría de credenciales raíz y el mapa de dependencias. Yo supervisé directamente. La auditoría confirmó exactamente lo que yo sabía. Mi identificación de autenticación profesional como nodo de origen, expandiéndose en cascada a través de 114 dependencias del sistema, tocando cada función de autenticación de cara al cliente y 17 sistemas administrativos internos. El mapa de dependencias llevó 4 días y ocupó 63 páginas. Cuando Garrett recibió el mapa de dependencias, se quedó en silencio durante un largo tiempo. Entendió lo que estaba viendo. Entendió que Vanguard había estado gestionando esta complejidad sin un mapa de dependencias a nivel raíz, porque a la persona que lo construyó nunca se le pidió que lo produjera antes de irse. Esto es exhaustivo, dijo. Es preciso. Exhaustivo es solo como se ve la precisión a este nivel. La fase 3, la migración de credenciales bajo carga en vivo, llevó 6 días y 3 sesiones nocturnas. Las dirigí yo misma. Funcionó como la había diseñado para que funcionara. La fase 4 fue la verificación bajo carga simulada. La fase 5 fue el paquete de documentación de cumplimiento. Elliot Marsh revisó el lenguaje de divulgación de propiedad intelectual. Estaba impecable. Entregamos el paquete final el día 19. Dentro de la ventana de 42 días, con 23 días de sobra. El cliente federal aceptó el registro de auditoría. La consulta de cumplimiento se cerró. La matriz de la nube de Vanguard funcionaba con una credencial corporativa por primera vez en su existencia. Y mi identificación profesional, la que había estado entretejida en cada capa de ese sistema desde el día que lo construí, fue limpia, formal y completamente eliminada. Finalmente había hecho el traspaso que nadie me había pedido que hiciera cuando me fui. Simplemente había cobrado $240.000 por hacerlo. Hay un detalle más sobre el contrato. El paquete de documentación de cumplimiento contenía, como componente estándar del marco de recuperación de credenciales raíz, un registro formal de la arquitectura de credenciales original, quien la construyó, cuando se construyó, y bajo qué identificación profesional se había registrado el nodo de origen. Mi nombre, mis credenciales, 8 años de arquitectura documentada. Esto no era punitivo. Era un componente requerido. El cliente federal necesitaba entender la cadena de custodia completa para aceptar la remediación como completa.
Elliot Marsh lo había confirmado meses antes. El resultado fue que el cliente de contratación federal de Vanguard ahora tenía un documento formal que establecía que la infraestructura que sustentaba su relación contractual había sido construida por Harper Dalton, que Harper Dalton había dejado Vanguard 14 meses antes, y que la remediación de credenciales había sido realizada por Dalton Infrastructure Group por $240.000. El oficial de cumplimiento del cliente, por lo que me contaron más tarde, le hizo al equipo de cuentas de Vanguard una sola pregunta. ¿Por qué no se había realizado la transferencia de credenciales en el momento de la partida de la arquitecta? Yo no estaba en esa reunión. No sé cómo respondió Carter. Solo sé que se preguntó, que no hay una buena respuesta para ello, y que la persona que tuvo que sentarse en esa reunión y responderla fue Carter Livingston. A eso me refiero cuando digo que la situación hace el trabajo por sí sola. Dalton Infrastructure Group cerró el contrato con Vanguard en el mes 19. Para entonces teníamos 8 clientes activos, 2 contratos pendientes y una reputación construida entrega impecable tras entrega impecable. El MRCR se convirtió en el núcleo de nuestra oferta de servicios. Vanguard no era la única organización con un problema de credenciales raíz sin auditar. Simplemente fueron los primeros en experimentar las consecuencias a gran escala. Durante el año siguiente ejecutamos el proceso de 5 fases para 4 clientes adicionales. La patente independiente sobre el protocolo de autenticación original recibió la aprobación total 8 meses después de que se cerrara el contrato con Vanguard. Elliot me llamó un jueves por la tarde. Estaba revisando la documentación de incorporación de Petro para nuestro 9º cliente. Le di las gracias, terminé la revisión y luego me senté en silencio durante unos 10 minutos, pensando en una sala de conferencias con paredes de cristal y en la palabra derivativo. Luego aparté el pensamiento. Había cumplido su propósito. En cuanto a Carter Livingston, dejó Vanguard 8 meses después de que se cerrara el contrato. Lo supe a través de Beston Free. La partida se describió como una decisión mutua. En el sector de la tecnología empresarial, decisión mutua es el lenguaje profesional para una situación que se había vuelto insostenible para todos los involucrados. No sé dónde aterrizó. No he buscado. Mi oficina ahora es una de verdad. No un escritorio en un espacio de cotrabajo, no una mesa de cocina, una oficina real con ventanas que dan al este, una estantería detrás de mi escritorio donde un pequeño marco se encuentra en un lugar donde puedo verlo, y un equipo de 4 personas que entregan un trabajo cuidadoso y preciso. Petro dirige nuestras operaciones de entrega a clientes. Elliot Marsh está contratado para asuntos de propiedad intelectual. Adrien Cole envía referencias de Hartwell Advisory con una regularidad fiable. Algunas mañanas me siento en mi escritorio y pienso en la instalación de almacenamiento en frío de mi abuelo en la zona rural de Pensilvania. Las líneas de refrigeración que conocía por el sonido. Los proveedores que respondían a medianoche. Los dueños que entendían que sin él, toda la operación se paralizaría en una semana. Pasó su carrera en la brecha entre quien se lleva el crédito y quien tiene las llaves. Nunca cerró esa brecha. Yo pasé 20 años en esta industria aprendiendo a cerrarla. No de forma ruidosa, no rápidamente, simplemente de forma correcta y con la paciencia suficiente para dejar que las matemáticas se resolvieran solas. La ecuación se resolvió. Esa es toda la historia.